Si eres madre y estás atravesando batallas con tus hijos, no te pierdas el podcast de hoy porque vamos a estar hablando acerca de este tema. Hoy me acompaña una madre que es una campeona, una madre que yo le digo que es más que vencedora. Dorcas González está en el podcast en el día de hoy y vamos a estar hablando en este podcast de Mujer Única acerca de las batallas de una madre. Todas las madres tenemos batalla. Bienvenida, Dorcas, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien. Estoy muy agradecida a Dios que me hayas invitado a este podcast de Mujer Única. La verdad que es un privilegio de parte de Dios. Así es, bueno, y de verdad que nosotros tanto, bueno, eres amiga nuestra muchísimos años. Mi esposo te conoce. O sea, desde los 14 años. Tú conoces a mi esposo antes de que yo lo conociera. Sí. Tú y tu esposo. Sí, cuando era todavía misionero. Mira eso, ¿no? Tú eras una teenager. Una baby, 14, Wow. 15 años tenía. Mira eso, y estabas en la iglesia. Sí. Creciste en la iglesia. Sí. Tus padres también, bueno, cristianos, en un hogar Sí, cristiano, en un hogar desde Cuba. cristiano. Desde Cuba nací en un hogar cristiano. Fui una niña bendecida. De verdad que fue la bendición más grande que Dios me pudo haber dado. Y tener esos padres y esa madre que he podido imitar y que me enseñó, y los dos me enseñaron a amar a Cristo sobre todas las cosas. Y Dios te bendijo con un esposo, porque me imagino que tu mamá, al ser cristiana, oraba por el hombre que iba a estar contigo, que iba a ser tu esposo, y que los dos iban a ser uno. Y de verdad que esa oración dio resultado, porque tu esposo es maravilloso. Es una bendición para mí. Es de verdad que ese hombre que yo también en mi mente deseaba tener, pero esas oraciones de mami y ella diciéndomelo a mí, que yo también orara por ese hombre ideal, que conociera a Dios, que fuera lo mejor para mi vida. Tú sabes que eso, yo le digo, por ejemplo, a Havana, mi nieta, yo le digo a ella, Havana, lo más importante que cuando tú ores por un esposo, para tu futuro esposo, es que ame a Dios primero, porque Amén. Si ama a Dios primero, te va a amar a ti, Exacto. te va a respetar, te va a cuidar, te va a proteger. Así que lo más importante, tu mamá que nos estás escuchando y viendo en el podcast en el día de hoy, lo más importante que tú puedes hacer por tu hija, por tus hijos, por tus nietos, es orar que un hombre que ame a Dios sea el compañero que Dios tiene para ellos. Amén, de verdad. ¿Y lo que conociste en la iglesia? fue lo ideal, lo conocí en la iglesia a los 15 años, nos conocimos y ahí comenzó nuestra historia. Él enseguida se enamoró de mí. Se enamoró de ti. Y entonces ahí empezamos a conversar y él me dijo esto: ¿te puedo llamar mañana para tu cumpleaños? Digo yo, claro, llámame. ¿A qué hora tú quieres que te llame? Y le dije, ay, llámame a las 8, yo dándome importancia o diciendo como que en una hora que yo nunca pensé que me iba a llamar. Y a las 8 en punto, porque obviamente yo estaba mirando el reloj. Y ahí mismitico me llamó y empezamos a conversar. Y nos hicimos novios. Qué lindo. Vino a la casa, habló con papi y ahí en la iglesia juntitos, de verdad sirviendo que a Dios, porque tú sirviendo a Dios. tocabas el piano y cantabas en la iglesia. Tocando el piano, cantando y él sirviendo en los equipos de video y de todo eso, del sonido de la iglesia. Qué lindo, qué hermoso. Sí. ¿Y se casaron? Nos casamos a la edad de 25 años. Ay, wow. Entonces después de... Estuvieron años de novio. Estuvimos 9 años de novio porque él estaba estudiando para ser médico y yo dije, no hay necesidad de pasar trabajo porque yo vivía muy contenta con mami y papi en la casa. Y yo estaba estudiando también. Y de verdad que ahí tomamos la decisión, nos casamos a los 25 años, que yo siempre le dije a mami que me iba a casar a los 25. Mira eso. Y nos casamos a los 25, ahí empezamos y entonces a los 28 años. Tu primer hijo nació a los 28 años, a los 3 años después de casado. Después de casado tenemos nuestro primer hijo. Entonces nace Alexander. Michael. No, perdón, Michael. Michael es el primero. Michael es el primero. Que Michael, bueno, vamos a hablar de Michael. Nació Michael y entonces, notaste comportamiento. Él era un niño normal, perfectamente normal. Sí, era, entre comillas, completamente normal.
Tú sabes que es los sueños de una madre. Exacto, la ilusión. Toda la ilusión de ser madre. De ser madre, el deseo de tener tu familia, ¿verdad? Ahí habíamos decidido ya. Y entonces Michael nace y estábamos, yo empiezo a ver cosas diferentes en él a los 18 meses. Un llanto, una desesperación. Y yo decía, bueno, ¿y qué hacemos? Y ahí fue cuando empezamos a ir al neurólogo. Y empiezan a decirnos que bueno. Habían ciertos comportamientos. Que te hicieron llevarlo al neurólogo y le dieron un diagnóstico. Entonces, ahí mismitico nos empiezan que era un niño ansioso, que era hiperactivo, que estaba presentando características de un niño autista. Y entonces ahí empieza un sueño diferente. Bendito y un Dios. viaje diferente con nuestro hijo. Bendito Dios. Y entonces ahí es cuando verdaderamente es un shock. Para los dos. Para los dos. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? Literalmente yo decía, ¿cómo es posible si yo estaba en la iglesia, yo siempre lo tuve tan lindo todo y ahora un niño especial, cuando yo había soñado de otras cosas completamente diferentes, que mi hijo a lo mejor iba a ser doctor, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, y comienza un viaje diferente. Ahora, en ese momento me imagino que en ese shock hiciste esas preguntas, le cuestionaste a Dios. No, o sea, me imagino que eso es totalmente normal, porque eso nadie se lo espera, nadie está anticipando eso. Pero bueno, tú no te sometiste a ese diagnóstico que quizás te dijeron que a lo mejor tu niño no iba a no sé, hablar, no iba a caminar, no iba, y con el diagnóstico que ellos tienen, Marian, están supuestos a hacerse a sus necesidades fisiológicas. O sea, que el doctor te dijo que ni eso lo podía hacer. Que ni eso iban a poder hacer. Pero yo le creí a Dios. O sea, en medio de ese diagnóstico, tú tomaste la decisión de no recibir ese diagnóstico y de creer a Dios. Exactamente. De que Dios iba a hacer algo en la vida de tu hijo, porque tú vienes de una línea madre cristiana, de oración y de creerle a Dios. Entonces no te conformaste con ese diagnóstico. No, la fe mía en Dios fue la que me sostuvo, la que me sostiene y la que me seguirá sosteniendo. Ahora, tuviste el primer hijo, Michael, y el segundo, ¿cuándo nace? El segundo nace 4 años después, que era la ilusión de que, bueno, que si tengo un segundo hijo y no va a tener un diagnóstico. Que ese es Alexander. Ese es Alexander. Y entonces, Alexander, ¿qué sucedió con él? Que entonces me doy cuenta aún más rápido de que no puede hacer ciertas cosas. Y entonces ahí mismitico, enseguida voy al neurólogo también. Y me dicen similar lo mismo que me dijeron con Michael, que él no iba a hablar, que él no iba a hacer esto, que no iba a caminar, que tenía muchas características de un niño que era autista. Y entonces, porque hasta ahora no teníamos como un diagnóstico, pero era autista. Todo era, se llevaba en eso por las características y las cosas que hacían, ¿no? Y los comportamientos que exhibían. Entonces también te dijeron lo mismo, que no iba a caminar, exacto, que no iba a hablar, no, que no iba a hacer sus necesidades. Okay. Increíble. Entonces ahí después que tengo a Alexander, ya yo pensaba que ya yo no iba a tener más niños, y entonces nace Joseph. Y cuando nace Joseph pasa lo mismo, y todo es por el retraso del habla que tienen. Y yo me doy cuenta de todo esto por mis sobrinos que yo había visto crecer, y entonces por eso me doy cuenta de que ellos no están funcionando al mismo nivel. Entonces ahí es cuando yo voy al neurólogo otra vez, y ahí es cuando me dan finalmente el diagnóstico, cuando Alexander tiene una epilepsia, que los 3 tenían el síndrome de X frágil. X frágil es El X frágil es un trastorno
De los cromosomas. De la cromosoma. De la cromosoma, claro. Exactamente. Y es una proteína que está, cuando tiene un número alto, no está adecuadamente a lo que tiene que estar con un cerebro normal para la parte cognitiva, para la parte del habla. Entonces existen, como ese número es tan alto, entonces no se ha desarrollado, esa proteína está demasiado alta y entonces tiene esos trastornos del habla, de conducta, del flapping de las manos, de no tener el contacto visual. De comportarse, la parte social no se desarrolla adecuadamente como un niño regular. Todo eso son trastornos. Ahora, a mí me asombra, porque todo este diagnóstico que te dieron a ti, yo conozco a tus 3 hijos, y es que ninguno de ellos es así. Lo que te quiero decir es que quizás tu madre, que nos estás escuchando, viendo en el día de hoy, y a lo mejor tú tienes 1 o tienes 2, o conoces de alguien que tenga un hijo, que tenga 2 hijos, niños especiales que estén atravesando por esto. Me imagino que eso es muy difícil para los padres, para el matrimonio, para ti como madre, o sea, que es difícil. Es un cambio a la trayectoria tuya, al futuro de que tú habías soñado para cada uno de tus hijos. Y es de verdad, como tú dices, Marian, para el matrimonio, eso afecta, y la mayoría de los hombres cogen y se van y las dejan solas a la mamá con el 1 o el 2 o el 3 niños, el tercer niño, la cantidad de niños que tengan, y se ven ellas solas, y porque ese apoyo es tan importante de un hombre, que es la bendición que yo he tenido. Así es. Tu esposo es una bendición, de verdad, que es tremendo papá. Sí. Con ese amor, con esa paciencia y con esa fe. Me encanta eso, amor y paciencia. Sí. Porque a pesar de que cuando uno tiene el hijo y está un diagnóstico de sorpresa, de que no esperabas, pero el amor de madre, la paciencia que le debemos de tener a nuestros hijos, con diagnóstico o sin diagnóstico. Así es verdad. Pero es un amor que uno tiene que derramar, porque es lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así es. Es lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos que podamos desarrollar con ellos. Y lo que me asombra es cómo tú, a través de la fe, a través de tú declarar la palabra sobre ellos, a través de tú buscar información y o sea, no estar abierta a las cosas nuevas, a la ayuda médica, de la mano de Dios, Amén. De la ayuda espiritual. Has podido tú declarar una palabra sobre tus hijos, que tus hijos no solamente se han graduado de la escuela secundaria, han ido a la universidad, se han graduado de la universidad y hoy están trabajando. O sea, eso es un milagro. Un milagro de Dios. Eso ha sido lo que yo siempre le he dicho en medio de todo. Señor, si tú me diste estos 3 hijos, yo sé que tú me vas a ayudar. Y tirada de rodillas y pidiéndole al Señor que me diera sabiduría, que me diera entendimiento para yo poderlos llevar a ese próximo nivel. Y en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, y según el poder que actúa en nosotros, clave, según el poder que actúa en nosotros. Esa fe se lo he transmitido a ellos, lo he llevado a ellos, y a creerle a Dios y a llamar esas cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Ese es uno de mis versículos favoritos. El Señor ha sido fiel, porque Michael fue a la universidad, estuvo 4 años yendo en transportación pública, ahora trabajando en una compañía inmensa, ya va a ser 4 años que está ahí. Alexander yendo a un programa también en FIU. Joseph es un líder, ese niño es un líder. Que estuvo en FIU. Y su personalidad. Sí, estuvo en FIU y lo escogieron a ir a Florencia con el de hospitalidad, que estaba él en ese programa.
Otra bendición, un niño irse de la casa 8 horas en un avión, es que el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Pero tú tomaste la decisión de creerle a Dios y de no aceptar ese diagnóstico. Y solamente aceptar que la ayuda médica, sino la ayuda médica de la mano de Dios. Amén. De la ayuda espiritual, de llamar las cosas que no son como si fuesen, de creerle a Dios. Así que tú, madre, padre, abuela, que nos estás mirando en el día de hoy, no te conformes ni aceptes un diagnóstico contrario. Llama las cosas que no son como si fuesen, y como lo hizo Dorca y su esposo, lo vas a ver tú también. Amén. De verdad, yo te admiro porque la Biblia dice que somos más que vencedores y tú eres más que vencedora. Amén. Hemos sido más que vencedores a través de Él, por agarrarnos de la mano de Él, por creer a sus promesas, porque todo lo que él ha prometido ha cumplido. Mis hijos hablan 2 idiomas, caminan, hacen de todo. Tocan música. Tocan música, instrumentos musicales. El Señor ha sido fiel. Y por eso es que yo le digo a estas madres, si estás recibiendo un diagnóstico adverso a lo que tú soñaste, a lo que tú te imaginaste tener, no le creas a eso. Créele a Dios y agárrate de la mano de Dios, porque con Él todo se puede. Sin Él nada podemos hacer. Mira, aquí en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 15, aquí fue cuando Josafat estuvo confrontando una situación adversa que él no sabía qué iba a hacer. Proclamó ayuno, buscó de Dios en oración. Y mira lo que dice en el versículo 15, dice: no temas ni te acobardes ante esta gran multitud, o sea, ante este problema. No temas ni te acobardes, porque la batalla no es tuya, sino de Dios. Amén. Dios pelea tu batalla como peleó contigo. Amén. Peleó la batalla. Y tú eres hoy una vencedora, no más que vencedora. Amén. Y todavía estamos peleando batallas, pero sí le creo a Dios y le creo que todas esas cosas que yo he escrito para con cada uno de mis hijos, sé que van a suceder porque yo le creo a Él. Amén, amén. Tremendo. Y sé que Dios te tienes un podcast ahora que se llama La Vida Excepcional. De verdad que me gusta muchísimo el título de tu podcast, La Vida Excepcional, que sale todos los lunes. Todos los lunes a las 8 de la mañana. Hora del este, hora de Miami. Hora de Miami. Así que ha sido una bendición, ha sido un sueño que el Señor en obediencia me ha llevado a que esto sea real. Y ahí estamos en ese podcast. El propósito es para educar, para dar un rayo de luz, un rayo de esperanza, y que todo el mundo sepa que ha sido por la fe en Dios y por su gracia que hemos podido lograr todo lo que hemos logrado con nuestros hijos. Bendito Dios, se van de vacaciones con sus hijos. Amén. Salen de viajes, disfrutan. Qué lindo es Dios, qué bueno es Dios. Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Amén. Ese es el versículo que Alberto adoptó, mi esposo, cuando Dios lo llamó al ministerio. Pero ese versículo es el que tú adoptaste también. Exacto. Al que cree, todo le es posible. Pero hay que creer, hay una condición, y es creer. Creer, no conformarte con el reporte negativo, sino creer a Dios. Amén. Que hay un reporte mayor que que ese reporte se tiene que someter al reporte de Dios. Amén. Pero tú tienes que creerlo de verdad, tener fe, confiar en Dios y llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Igual que Dorca, que es una campeona y más que vencedora, tú vas a poder también vencer esas batallas, vencer esos obstáculos. Amén. Así, de verdad, Dorca. Así mismitico. Qué tremendo. Y yo sé que Dios te está usando y te va a usar, porque hay miles y cientos de miles de personas que necesitan recibir esta palabra, este mensaje que tú tienes, porque tienen niños especiales, diferentes, Down syndrome, autismo, diferentes, pero hay una promesa de Dios. Amén. Que tú vas a ver la fidelidad de Dios en la tierra de los vivientes. Lo vas a ver con tus ojos. Amén. Y esas son las batallas que nos hacen más fuertes. Esas son las batallas que nos hacen agarrarnos más de la mano de Dios. Y entonces nuestra fe incrementa y nos ayuda a depender
aún más de Dios. So, también es un proceso, ¿verdad?, que el Señor nos hace pasar, porque en los momentos difíciles a veces no los entendemos, que hemos tenido con ciertos de algunos de nuestros hijos, y han sido procesos duros, pero también le he dicho, Señor, gracias por este proceso, y porque me ha moldeado y me ha hecho una mujer mejor, una sierva de Dios mejor, donde mi fe ha incrementado y es un ejemplo para otros. Y qué bendición que el Señor me ha hecho pasar por eso, para yo poder ser mejor y poder hablarle a otros que sí se puede con el Señor. Y poder estar en los zapatos de otros, porque sí, o sea, nadie tiene la autoridad que tú tienes y tu esposo para poder hablarle a otros, ministrar a otros, ayudar a otros. Amén. Porque ustedes han pasado no con uno, no con dos, sino con tres. Así que, ¿cuál es la batalla que tú estás confrontando con tu hijo? Para Dios no hay nada imposible. Amén. Y Dios te va por dentro, te va a vivificar, te va a dar una fuerza y un vigor que tú no sabes y una paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú no lo puedes comprender porque solo proviene de una fuente inagotable. Amén. Que se llama Jesús y su Espíritu Santo, que está para ayudarte, así como te ha ayudado a ti, como ha ayudado a Tony. Y de verdad que grandes y maravillosas cosas tiene Dios para ti, para todos ustedes. Amén. Como familia, matrimonio, familia. Gracias, Dorca, de verdad. Gracias, una vez más. Sé que ha sido una bendición esto que hemos compartido y que muchísimas personas han recibido tu inspiración, que tú has sido de inspiración en este día. Amén. Para poder traer un rayo de luz y de esperanza al corazón de ellos. Ese es mi mayor deseo, servirle a Dios y dar esa inspiración, ¿verdad?, de que con Dios todo lo podemos lograr. Tremendo. No importa la batalla por la cual estén pasando. Y el gozo tuyo, eso es una cosa que a mí, de verdad que lo tengo que decir, porque ella siempre se está riendo. Esta mujer de verdad que eso es el gozo de Dios. Amén. Solamente que dice la palabra que es tu fortaleza. Él es mi fortaleza, el gozo del Señor. Porque tú siempre tienes una sonrisa. Amén. Siempre estás dispuesta a ayudar, siempre tienes, y lo haces con una sonrisa. O sea, yo nunca te veo amargada. Nunca, de verdad. Ese es el Señor. Así es. Ese es el Señor en mi vida. Y en la búsqueda diaria, ¿verdad? Amén. Porque así lo necesitamos a cada momento cada y a cada instante, cada así día. Así es. Así que el Señor ha sido más que bueno. Bueno, y vienen cosas grandes, vienen Amén. Libros, vienen cosas grandes. Estemos a la expectativa de las cosas grandes que tiene el Señor tiene para Dios. Con nosotros. La vida excepcional. Amén. Felicidades, de verdad que Gracias, María. Bueno, y gracias a todos ustedes por estar conectados al podcast de hoy. Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, puedes hacerlo. Activa la campanita para que puedas recibir mensajes inspiradores que van a ser de gran bendición para tu vida. Le doy gracias a Dios por tu vida y por este programa de hoy que sé que ha sido de bendición y de edificación para ti. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Mujer Única. Bendiciones.